Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es sábado 29 de mayo, estamos ya acabando este mes de mayo, nos queda poquito ya, un par de días y ya vamos a junio, el mes que entra el verano. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, así que los que ya os estáis conectando, que ya había algunos hermanos esperando, pues abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 18 y ahí vamos a retomar, vamos a seguir ahí desde al comienzo de este capítulo. Ahí estábamos el último día que tuvimos el estudio bíblico y bueno, le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, vamos a pedir su dirección y de esa forma pues ya nos disponemos nuestros corazones para este estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, ya estamos aquí nuevamente, Padre, abrimos tu palabra y queremos escuchar tu voz. Danos sabiduría, enséñanos, que tu palabra nos hable, que tu palabra venga a nosotros y nos diga aquello que necesitamos escuchar. Guárdanos, bendícenos, haz que esa palabra tuya viva y eficaz realmente siga transformando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Queremos servirte, queremos hacer tu voluntad y para ello necesitamos que tu palabra sea luz en nuestro camino. Danos sabiduría para poder venir ahora al abrir el libro de Apocalipsis, recibir tu palabra tal cual es, la única verdad, que no sean nuestras ideas de hombres. Muchas gracias por mis hermanos que se conectan para escuchar este estudio. Bendícelos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Bueno, como hemos dicho, pues abre tu Biblia en Apocalipsis, capítulo 18. Ahí vamos a continuar, vamos a seguir. Estamos hablando de Babilonia, de la caída de Babilonia. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, también hoy es sábado y estamos ahí preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hemos hecho estos 2 últimos días, hemos estado hablando acerca del ministerio profético, los profetas. Nos queda todavía algún estudio sobre ese tema, pero ya volveremos. Hoy nos quedamos aquí en Apocalipsis. Vamos a recordar los primeros versículos, habíamos estado ya comentando. Vamos a recordarlo y retomamos ahí el punto en el que nos habíamos quedado. Vamos a leer Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi a otro mensajero descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El último día, recordad, decíamos que posiblemente ese ángel que baja del cielo y dice que viene con gran poder y la tierra es alumbrada con su gloria, seguramente es Jesucristo. No lo dice ahí al 100%, pero por la descripción, la gloria que manifiesta, que llena toda la tierra con su luz y su gran poder. Y clamó con gran voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Babilonia, habíamos dicho que era la figura de esa iglesia de Satanás a través de los tiempos, la falsa religión. Es tan abominable, como dice en este versículo, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué es tan abominable? Bueno, porque la falsa religión aparta a los hombres de la verdad y los engaña. La falsa religión crea en el hombre un sentido de seguridad. O sea, el que está ahí cree que ya lo tiene todo, que es salvo, y creyendo que es salvo ya no busca la verdad, no busca arrepentirse, no busca un cambio. Entonces, ese es el problema de la falsa religión. Es en la iglesia de Laodicea la tibieza. Aquellos que creen que ya lo tienen todo, que se sienten seguros en su propia ideología, y por lo tanto ya no están dispuestos a escuchar otra verdad, no están dispuestos a escuchar una alternativa.
Cuando hablamos con personas, por ejemplo, que viven sus religiones muy entregadamente, testigos de Jehová, musulmanes, cuando hablamos con personas que viven su religión, así como dentro del catolicismo romano hay muchas personas que se consideran católicas romanas pero no practican, no viven el catolicismo romano así de una forma muy intensa. Y entonces pues puedes hablar más con estas personas, pero aquellos que tienen una gran convicción, testigos de Jehová, musulmanes, tipos de religiones así, es muy difícil hablar con ellos porque no están abiertos a escuchar otra forma de fe. Ellos la que tienen creen que es la auténtica, la buena, y están seguros de ello y por lo tanto no están dispuestos a escuchar cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues cuando se habla aquí de esa gran Babilonia, ha caído la gran Babilonia, y habla de toda esa habitación de demonios, de guarida, de albergue, de toda ave inmunda, es porque ahí está todo ese espíritu de Satanás de apartar de los hombres de la verdad por otro camino, un camino de error. Muy bien, ¿cómo estáis? Estamos ya ahí metiéndonos en el estudio de Apocalipsis. Estamos acabando el mes de mayo. Ahí hay un grupo de hermanos que se han conectado. A ver quién escribió aquí en el chat en directo. Benito, buenas tardes. Yoli y Gaby, buenas tardes. Rosario, buenas tardes. Juan Bermudo, buenas tardes. Ana Rita, buenas tardes, bendiciones. Jesús Vázquez, Juan Vázquez, perdón. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Quién más tenemos por ahí? Beatriz, buenas tardes, buenas noches, Beatriz, bienvenida. Ana Karina, buenas tardes, bienvenida. Y Yoli, previsora, dice que cogió los 2 cuadernos por si acaso. Bueno, hoy nos hemos quedado, como veis, en el libro de Apocalipsis. Bien, ahí habíamos visto estos 2 primeros versículos, así que vamos a continuar a partir de aquí. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Todo lo que los hombres hacen en este mundo, todo va a ser juzgado, todo va a pasar por el trono de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay nada que esté oculto que no vaya a salir a la luz. Cuando dice ahí que Dios se ha acordado de sus maldades, el mundo ahora sigue una corriente, los hombres hacen, deshacen, a veces a algunos les puede dar la sensación de que el mundo está fuera de control. Los que creen que existe un Dios a veces preguntan: ¿y Dios por qué no hace nada en un mundo donde hay tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que los niños sufran, que los débiles tengan que padecer en manos de los más fuertes? Pero la Biblia nos explica que el hombre ahora tiene esa libertad, gobierna en el mundo, pero todo lo que se hace en el mundo va a tener que pasar ante el trono, el juicio de Dios. Y todas esas falsas religiones van a tener que rendir cuentas a todos aquellos que engañaron. Jesús dijo que cualquiera que sea de tropiezo a uno de estos mis pequeños, más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Ahí habíamos leído algún pasaje en Jeremías. Vimos que esa advertencia, salgan de ahí, es una advertencia para todos aquellos que buscan la verdad y quizás se encuentren en una iglesia que enseña falsedades, que tiene idolatría, que se cumple ahí lo que dice Babilonia. Bueno, todo aquel que busca tiene la oportunidad de hallar, de encontrar. Así que el llamado es para que todos aquellos que estén ahí involucrados en estos lugares donde hay idolatría, donde el culto a cosas que no son Dios son manifiestas, pues tienen que salir de ahí.
Y en el versículo 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Dadle. ¿Quiénes? Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que están ejecutando el juicio de Dios. Ahora se va a hacer justicia, y se dará justo juicio a cada uno según sus obras. La palabra de Dios dice que los santos hemos de juzgar al mundo. Los que somos hijos de Dios hemos de juzgar a las naciones. Si realmente el ángel que está hablando con gran poder, con esa gloria que ilumina toda la tierra, es Jesucristo, Él es el que está indicando a los creyentes que han sido arrebatados, que están con Él participando. Y el Señor es el que dice, dadle vosotros, dadle a ella como ella os ha dado. Juan, cuando contempló a esa mujer vestida de escarlata y púrpura, con todas aquellas riquezas, y cuando contempló que esa iglesia era la responsable del derramamiento de la sangre de muchísimos hombres de Dios, hombres justos, dice que Juan se sorprendió por ver a esa mujer embriagada con la sangre de los santos. Se sorprendió porque no es lógico que alguien que pretenda servir a Dios, vivir para Dios, ande matando a aquellos que realmente son hijos de Dios. Ahora Jesús les está diciendo que vosotros, muchos de ellos son los que murieron como mártires por la Inquisición, que sufrieron la persecución por aquellos que se creían los más religiosos, los que tenían la verdad. ¿Sabes? Dentro de la Iglesia romana había un dicho en latín que decía populus volt decipi et decipiatur. ¿Sabe lo que significa? ¿Quién sabe latín? Lo repito, populus volt decipi et decipiatur. Traducido vendría a decir algo así como: la gente quiere ser engañada, dejadla que sea engañada. Eso es lo que se decía dentro de la iglesia, de la propia iglesia. Alguna vez habíamos comentado que ha habido épocas en los que la gente, el pueblo, el vulgo en general, era gente sin cultura, no había posibilidades de estudiar, no se estudiaba. En la iglesia no se permitía acceder a una formación, no se dejaba leer la Biblia. Incluso las misas que se hacían en latín, y era un lenguaje así como de una clase más culta, y el pueblo no sabía latín, o sea, no se enteraban. Iban a la misa y no se enteraban de lo que se estaba diciendo. Y de esa forma las autoridades de la iglesia engañaban al pueblo. Y ellos, pues, era como una especie de burla, de mofarse, ¿no? La gente quiere ser engañada, dejadla que sea engañada. Ahora el Señor le dice a la gente, a aquellos que por haber querido ser fieles a Él, fueron ejecutados, fueron torturados, fueron a esos a los que se les ha llamado, salid de ella, no sigáis en el engaño, salid de ella. Ahora se les está diciendo, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Pagadle el doble, o sea, Dios les dará el doble del castigo, de lo que tenga que venir, según sus obras, dice. La palabra de Dios nos enseña acerca de las obras, nos enseña, por un lado, nosotros no podemos alcanzar la salvación por medio de las obras. La salvación es un regalo, es un don de Dios. Ahora bien, como salvos, como creyentes, nuestras obras cuentan delante de Dios. El Señor Jesús decía que ni siquiera aquel que dé un vaso de agua al sediento se va a quedar sin su recompensa. Entonces, ahora tenemos que cada cosa que tú haces, tus obras,
no tienen que ver para con la salvación, porque tú eres salvo por la gracia, por la fe, no te lo puedes ganar eso lo ganó Cristo por ti. Pero tus obras van a tener una recompensa. La Biblia habla de premios, de recompensas, galardones, cosas que no sabemos bien cómo será allí en la eternidad en los cielos. Pero aquí, cuando dice, pagadle el doble según sus obras, si tus obras son las obras de Dios, si tus obras son justas, Dios te va a bendecir, Dios te va a recompensar. Dios les dará a los suyos el doble de gozo, de paz, de las riquezas en los cielos. Vamos a leer algún versículo sobre esto que estamos diciendo. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 7. Isaías 61, 7. Dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Notas cómo se habla de doble recompensa? Pagadle, dice ahí en Apocalipsis, el doble según sus obras. Y este concepto ya está en la Biblia en otros lugares. Aquí en el libro de Isaías se contemplan las dos caras. Por un lado dice, en lugar de vuestra doble condición y de vuestra deshonra, o sea, como pecadores, merecíamos el doble de nuestra deshonra, de nuestra confusión. Pero en lugar de eso, ahora que somos hijos de Dios, dice, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Ahora se habla de recompensa, es lo que os estaba diciendo. El que no tiene a Dios en su vida, sus obras, como decía Jesús, las obras de ellos son las obras de su padre el diablo. En este mundo no hay puntos intermedios. O sigues la corriente de las tinieblas o sigues la corriente de la luz. O estás con Dios o estás con el diablo. No hay neutralidad. Si no estás bajo la protección de Dios, si no estás bajo su gracia, entonces perteneces al pecado, estás en la muerte, eres de las tinieblas. Por nuestras obras nadie llegará a la vida eterna. Ahora bien, la gracia de Dios nos inunda, nos llena, somos salvos por medio de la fe, y ahora en nuestra nueva condición nuestras obras cuentan. Y el Señor habla de recompensarnos el doble. O sea, merecidamente no merecemos ninguna recompensa. No tenemos derecho a reclamarle nada a Dios, pero por su gracia Él quiere bendecirnos. En Zacarías capítulo 9 versículo 12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Notas cómo vuelve a hablar de el doble? O sea, es un concepto que hemos leído ahí en Apocalipsis, pero está extendido por la Biblia. Es como decir que el Señor, tú le das a Dios uno y el Señor te da dos. O sea, el doble. Haces tú así poquito para el Señor te bendice el doble, mucho más. Dios, nuestro Dios, es rico en misericordia. Él es generoso, es un Dios generoso para con nosotros. Todo lo que Dios nos da es por su gracia. Si fuera porque nos lo merecemos, no nos daría nada. Pero Él nos da lo que Él ha decidido por pura misericordia, por gracia. Vuelvo a estar en Apocalipsis 18. Dice, en el cáliz, pagadle el doble según sus obras, en el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. La expresión el cáliz, ¿te acuerdas cuando Jesús está en Getsemaní y está orando al Padre, está luchando contra sus propios sentimientos, la soledad, el miedo a lo que le viene? Él como hombre está enfrentando una situación muy difícil y ahí en su oración él dice, Padre, si puede, pase de mí este cáliz. O sea, es una expresión, un modismo hebraico, es una forma de hablar que decir, bueno, si no queda más remedio beberé esta copa. Si es tu voluntad la bebo. Si puede ser, dejaré de beberla.
Dadle a ella el doble según el cáliz que ella misma había preparado, que beba el cáliz ella. Está hablando de las acciones. Mira, cuando hablamos de la persecución cristiana, el otro día en el estudio de Hechos de los Apóstoles, el martes pasado, estábamos considerando la muerte de Esteban. Y es muy sorprendente la maldad del hombre, la ceguera espiritual del hombre, de cómo hombres que pretenden ser siervos de Dios y cometen acciones bárbaras, sanguinarias, crueles. Decíamos, ¿por qué mataron a Esteban? ¿Cuál era la acusación? ¿Qué es lo que Esteban hizo para merecer la muerte? Lo único que hizo fue predicar la Biblia. Lo que Esteban hace delante del concilio, delante del Sanedrín, es leerles, les cita las Escrituras, les cita Génesis, Éxodo, les cita algunos de los profetas, les está citando las Escrituras. Y aquellos hombres, conforme le están escuchando, no son ideas suyas de Esteban, es Biblia. Pero conforme le están escuchando se van encendiendo en ira. Dice que crujían los dientes, estaban rabiosísimos. Y al final cuando Esteban dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, dice que se tapaban los oídos y gritaban llenos de ira, de rabia y arremetieron contra él. Curioso, ¿no? ¿Qué es lo que Esteban les hizo a ellos? ¿Sabes lo que les hizo? Bueno, pues les habló la verdad de la palabra y la verdad de la palabra exponía su condición de pecadores, de rebeldes. Exponía lo que aquí está describiendo en este pasaje, que es esa religión falsa, esa habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que era la cúpula religiosa de Israel, la falsa religión de Israel, la falsa religión de la iglesia cristiana, la falsa religión allí donde quiera que la mires. Una religión una sensación que llena de rabia, de ira, en el nombre de Dios y en el nombre de las religiones se han cometido las mayores atrocidades en este mundo. Y eso pasa en todas las religiones. A veces tú dices, no, pero hay religiones pacíficas. Igual alguien tiene una imagen, ¿no? Por ejemplo, el budismo, una religión pacífica, meditación trascendental, hombres de paz, siempre están allí en el Tíbet, en las montañas, los lamas tibetanos. Bueno, esa es la imagen, pero tú puedes ver en YouTube, puedes ver vídeos de los monjes tibetanos y eso ahí no tan pacíficos, enfrentándose a veces justificadamente, podríamos decir, a los invasores, a veces a gente que les ha querido oprimir, pero a veces peleas entre clanes, entre poblaciones, y ves ahí gente que es tan pacífica y los ves ahí peleándose y los ves ahí con violencia. El hombre es violento, esté donde esté. Y la religión humana provoca que esa violencia surja y ese odio se manifieste, porque en muchos casos esa violencia se acentúa, se hace mucho más radical contra la verdad, porque cuando hablamos de religión estamos hablando, como decimos, de acciones en las que no solamente tiene que ver el criterio humano, sino que entramos en una esfera espiritual. Y ahí también está Satanás, ahí están los demonios, ahí hay una batalla cósmica que se remonta desde muchísimos siglos atrás, una batalla entre el bien y el mal. Nosotros estamos dentro de esa batalla, estamos de parte de Dios. Entonces en esa batalla siempre esa ira se va a manifestar de una forma descarada, siempre se va a destacar de una forma desproporcionada. A través de los siglos, desde Esteban, ¿cuántos millones de cristianos han muerto solo por ser cristianos? Y la pregunta es, ¿y Dios dónde ha estado todo ese tiempo? ¿Por qué Dios callaba?
¿Por qué Dios no ha actuado y ha tomado venganza de sus hijos que fueron masacrados a través de los tiempos? Bueno, quiero recordarte que el primer mártir en realidad de la Iglesia no fue Esteban, fue Jesucristo mismo, el fundador de la Iglesia. Él fue el primero en morir por su idea, por su mensaje, por lo que Él era. Y en la cruz Jesús dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, mientras estaba siendo apedreado hasta morir, estaba diciéndole al Padre: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Porque Dios mira a esas personas que arremeten con tanto odio contra los cristianos, los ve como personas a las que Él también ama. Y Él espera que se arrepientan y crean. Y ahí tienes el otro ejemplo, Saulo de Tarso, un cruel perseguidor de la Iglesia que se convierte a Cristo y pasa a ser perseguido. Y bueno, ahora qué vamos a decir de Pablo, le vamos a estar machacando y recordando por lo que hizo persiguiendo a la Iglesia. No, estamos gozosos, contentos de que un día se arrepintió y se convirtió en uno de los testigos más fieles y activos que Jesucristo ha tenido. Pero no te olvides que todo va a recibir su justa retribución. Y un día nosotros juzgaremos al mundo. Igual que nosotros vamos a recibir el doble de recompensa, cualquier cosa que tú muevas para con Dios, Dios te lo va a devolver el doblado, multiplicado. De la misma forma, aquel que está en las tinieblas va a recibir el doble de lo que hizo mal, va a recibir el doble también como una sentencia. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Hemos leído en el versículo 5, no te olvides de eso. Dios no se olvida de las cosas. Bueno, sí, por voluntad propia Él ya no se acordará más de nuestros pecados. Así dice Malaquías el profeta. Dice que Dios ha arrojado a lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Pero no es que le falla la memoria, es que ha decidido no acordarse. O dicho de otra forma, esos pecados ya no cuentan delante de Él, no nos pueden acusar porque Cristo los borró. Quedaron borrados, ya no existen contra ti. Por eso Él te va a recompensar y te va a bendecir en tus obras. Pero por eso aquel que no fue perdonado, aquel que sigue contando sus obras, bueno, entonces este va a recibir también el doble, pero en forma negativa. Todos seremos juzgados. Los que somos salvos, nuestras obras no deciden si nos salvamos o no. Aquellos que no son salvos, sus obras son las que cuentan, y sus obras no son suficientes para justificarles. Y además aquellos que no son de Dios hacen, como hemos dicho antes, las obras de su padre el diablo. En el versículo 7 dice: cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. ¿Notas ese espíritu de engreimiento, ese mismo espíritu que veíamos en la iglesia de la Odisea? Es ese espíritu de la religión que cree que lo están haciendo todo bien, que lo tienen todo. Dice: yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no voy a ver llanto. ¿Sabes que en las monedas de la antigua Roma había un escrito en las monedas de la antigua Roma que decía: Roma, la ciudad eterna? Ese espíritu de Roma que se ha ido propagando a través de los tiempos, esa ambición de algunos dictadores y emperadores de revivir, de resucitar Roma, ese imperio que representa el poder, el dominio mundial, y esa ideología, esa filosofía que ha impregnado también la religión. Bueno, pues ahí está.
En el siglo IV, cuando la iglesia ya con una forma de Roma, ¿no? Porque recuerda que el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión oficial del Estado. Ahora el cristianismo se convierte en Roma. Roma es el cristianismo. Y ahí es cuando la iglesia empieza a deformarse, a torcerse. Es cuando empieza a configurarse esa iglesia que se va a ir desarrollando hasta un nivel pleno, podríamos decir en sentido negativo, corrupto, corrupción, idolatría, todo en los tiempos de la Edad Media. Esa iglesia con el formato del Papa, la autoridad de un hombre, y con toda esa cúpula de obispos y cardenales y todo, pero corrupta, una iglesia corrupta a través de los tiempos. Bueno, pues fue en ese tiempo cuando empieza a aparecer ese concepto de Roma, la ciudad eterna, la ciudad que reina. Y en realidad, como aquí hemos estado leyendo, que los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Roma, como imperio, no existe, pero la religión romana sí existe y llena toda la tierra. Y está mezclada con el poder. Lo ha estado en la historia mucho más que ahora. Cuando los reyes que se consideraban católicos, pues tenían una dependencia total de la autoridad de la Iglesia, desde Roma. Bueno, pues lo que ahora nos está aquí diciendo la Biblia en Apocalipsis son advertencias contra esa Iglesia. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, ella se ha glorificado, Dios no la ha glorificado. La palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. En este mundo somos humillados, llegará un día en el que seremos exaltados, y los que ahora se exaltan serán humillados, serán derribados. Y vuelve a decirle esa expresión, dadle, tanto, dadle de tormento y llanto, tanto dolor que ella ha provocado, tanto sufrimiento que provocó. La perfecta justicia de Dios exige que todo eso no se quede sin recibir su justo pago. Dadle a ella tormento y llanto, porque dice en su corazón, lo dice ella en su propio corazón, como la iglesia de la Odisea, me he enriquecido, somos poderosos, somos ricos, no tenemos necesidad de ninguna cosa, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, no tengo de qué llorar, nadie se me murió. O sea, no veré llanto. La figura de la viuda, ¿no?, que ha sufrido la pérdida de su marido y llora, se quebranta, se humilla. No, la figura de esta iglesia, Babilonia, Roma, la falsa religión, piensa todo lo contrario, se siente prepotente, piensa que tiene todo bajo control, que tiene la autoridad. Versículo 8, por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y ahí está la clave, la cosa. Dios es quien la juzga. Fíjate que el versículo habla de destrucción y muerte. Poderoso es el Dios que la juzga, dice el versículo. En un solo día vendrán sus plagas. Ese es el juicio de Dios. En un momento Dios juzga y Dios sentencia. Y todo lo que la iglesia sembró a través de los tiempos, todo lo que Roma y Babilonia sembraron, todo lo que esa falsa religión, les va a venir sobre ellos. Muerte, llanto y hambre. Será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Mira, a veces hay una doble sensación. Por un lado hay personas que protestan y dicen, si Dios existe, ¿por qué no hace justicia y por qué permite que los indefensos sufran y tal? Y por otra parte, cuando
hay los malvados sufren juicios que les caen, que vienen sobre ellos. Entonces el hombre protesta. ¿Y por qué permite Dios que la gente muera así? ¿Por qué tienen que ocurrir esas cosas? Estábamos hablando hace pocos días con unos hermanos y no sé cómo iba la conversación. Bueno, sí, era porque estábamos hablando, eran unos hermanos de Venezuela y estábamos preguntando cómo sigue la situación por Venezuela, ¿no? Estábamos hablando, decíamos que bueno, que la situación sigue dramática. Es un país que nos contaba esta hermana que la moneda está devaluada, una barbaridad. ¿Cuánto nos dijo? Nos dijo que $1 eran como 8 millones de... Creo que la moneda en Venezuela es bolívar, bolívares, ¿no? Creo que sí, ahora no recuerdo, creo que sí, por ahí nos dijo. Pero nos dijo eso, $1 como 8 millones de bolívares, algo así. Dices, ¡buah! ¡Qué barbaridad! O sea, ahora la inflación es una barbaridad. Es que aunque tú tuvieses un trabajo y un sueldo, que muchos ni lo tienen, lo que ganas no te sirve para comprar nada, no tienes dinero. Los precios están desorbitados. O sea, en los supermercados no hay nada que tú puedas comprar, pero si lo hubiera es que tampoco puedes comprarlo porque hay una devaluación impresionante, ¿no? Y yo le decía, es sorprendente, un país tan rico como Venezuela, porque Venezuela es riquísimo en recursos naturales, vegetación, cultivos, petróleo. Hace 40 años los españoles emigraban a Venezuela buscando trabajo, porque allí había más recursos y había más posibilidades. ¿Y por qué ahora esa situación en los que el pueblo pasa hambre, no hay medicinas, no hay recursos? Bueno, esta hermana nos decía, bueno, por la maldad del gobierno. No solo es una cuestión de mala administración, no, es que los líderes se rebelaron contra Dios. Los líderes de Venezuela blasfemaron contra Dios, retaron a Dios, se volvieron contra Dios. Y entonces hablábamos que es curioso que en el mundo los países o los lugares donde más idolatría, donde hay brujería, donde hay satanismo, donde más se manifiesta el odio por Dios, muchos de esos países son los que más sufren. Nos acordábamos de Haití. Haití es uno de los países más pobres del mundo. Viven en una absoluta devastación. Y curiosamente, todos los fenómenos naturales parece que se ensañan contra esa mitad de la isla, de lo que se conocía antiguamente como la Española. Es una isla que la mitad es Haití, la otra mitad es la República Dominicana. Y curiosamente, siendo una isla, bueno, pues toda la parte que más sufre es la parte de Haití. Terremotos devastadores han afectado esa zona, huracanes terribles han afectado esa zona. Curiosamente, la República Dominicana, que está ahí, en la misma isla, frontera con frontera, no ha sufrido lo mismo. Pero también hay una gran diferencia. Haití es un país por excelencia donde la brujería, el vudú, todo lo que es la oscuridad. Bueno, ¿será que están cosechando lo que siembran? Un país como Estados Unidos. Hay zonas en Estados Unidos que han sufrido mucho más que otras zonas. Por ejemplo, toda la zona de Orleans. Lo que es Nueva Orleans, los huracanes, el Katrina, por ejemplo, y otros huracanes han creado devastación en esas zonas. Y precisamente, según dicen los que conocen, pues de todo Estados Unidos, la zona más oscura, más de brujería, de vudú, de tinieblas, es precisamente esa zona, Nueva Orleans, toda esa parte. Bueno, no sé exactamente, no sé si realmente son juicios o no, pero la verdad es que la Biblia enseña un principio: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Qué es lo que está sembrando? Bueno, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios, estamos sembrando en el Espíritu, en los cielos, tesoros. Aquellos que han rechazado el Evangelio, aquellos que no creen en Dios, como hemos dicho, son de su padre el diablo.
Entonces lo que están sembrando, lo están sembrando en la carne, en el pecado, en todo lo que les va a traer lo que dice ese versículo 8. En un solo día, en el juicio, cada uno recibirá lo que merece. Muerte, llanto y hambre, será quemada con fuego. Todo va a ser destruido. Dios es amor, pero también es justicia. Todo padre que tiene hijos y trata con sus hijos se da cuenta de lo difícil que es tener que tratar en circunstancias de corrección, de educar, porque cuando un padre ve a su hijo que está haciendo algo indebido y le corrige, le tiene a veces que castigar, tiene que exigirle un cambio de actitud. Y a veces los hijos no están ahí dispuestos, sí, es verdad, voy a cambiar. No, se rebelan, se protestan, no están dispuestos, y el padre a veces tiene que ponerse más firme, tiene que endurecer el castigo, y al propio padre le duele. Pero lo que hace lo hace por amor a su hijo. O sea, imagínate un hijo que se está metiendo ahí en el mundo de las drogas, que se está juntando con camellos traficantes, que está empezando un camino que lo puede llevar a la destrucción. Y ahora imagínate el padre, ¿no?, que habla con él, lo intenta por todos los medios, pero el hijo sigue ahí en todo lo malo. Ha habido casos en los que los padres le han tenido que decir a un hijo: hijo, no puedes seguir viviendo bajo mi techo, tienes que marcharte de mi casa. Y eso a un padre le rompe el corazón. Pero eso es justicia, y la justicia fundamentada en amor. Porque el padre que tolera y dice, bueno, no pasa nada, sigue por ahí, por ese camino, no solo está permitiendo que su hijo se destruya, sino que él mismo está siendo cómplice de su destrucción, le está empujando a esa destrucción. Dios ama al mundo, por eso lo ha puesto todo favorable para que los hombres puedan tener la oportunidad de creer y ser salvos, sin tener que hacer méritos para ganarlo. Cristo nos lo regala a través de su sacrificio. Pero nosotros tenemos que ser responsables de valorar eso y recibirlo, porque aquellos que lo rechazan tendrán que pagar según sus obras. La justicia de Dios va a cumplirse y va a caer sobre ellos. Mira, versículo 9 y 10, bueno, 9 al 11, mejor dicho. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte que en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Aquí se está hablando de la destrucción de Babilonia. ¿Quién destruyó Babilonia? Le dijimos que en los últimos tiempos posiblemente Babilonia pueda ser reconstruida como ciudad, esa imagen, emblema de lo que fue desde la Torre de Babel hasta nuestros tiempos. Estamos hablando de Roma, el espíritu de Roma. Cuando se habla de Babilonia y Roma a veces se superponen ahí un nombre u otro, estamos hablando del mismo significado. Si la capital de la religión falsa puede ser X ciudad, X estado, la cuestión es que aquí se habla de la destrucción de Babilonia. ¿Quién destruyó Babilonia? Aquí en Apocalipsis. ¿Recuerdas el capítulo anterior, el 17, versículo 16? Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Babilonia será destruida por el mismo imperio de Satanás. Los ejércitos de la bestia van a destruir Babilonia. Esto puede parecer una paradoja. ¿Por qué? Porque alguno dirá,
pero ¿cómo puede ser eso que Satanás, si controla el imperio con el anticristo, y Satanás es el que controla la falsa religión, ¿cómo puede ser que vaya contra sí mismo? Se está contradiciendo la Biblia, porque Jesús una vez enseñó, cuando acusaban a Jesús de echar fuera demonios por Belcebú, Jesús dijo, un reino no puede estar dividido, porque si Satanás echa a los demonios por Satanás, entonces está dividido. Y un reino no hace eso. Entonces Jesús ahí estaba enseñando que él echaba fuera a los demonios por Dios, por el reino de Dios, no pertenecía al reino de Satanás. Ahora aquí dice que Babilonia será destruida por el imperio, los 10 reyes, controlados por la bestia, el anticristo. Y entonces esto se contradice con lo que decíamos antes. No, porque cuando Jesús hablaba de lo de echar fuera demonios por Satanás, o sea, Jesús, los cristianos, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Cuando tú te enfrentas a un endemoniado, en el nombre de Jesús puedes echar fuera al demonio. Y el espíritu maligno obedece por la autoridad del nombre de Jesús. O sea, el reino de Dios contra el reino de Satanás. Dentro del reino de Satanás siempre ha habido historias de estas de las que estamos hablando ahora. No es una cuestión espiritual de que Satanás se echa fuera a sí mismo. No, simplemente es una cuestión de estrategia malvada. O sea, Satanás ahora se usa de este, se usa de aquel, se usa del otro, y cuando no les interesa más los elimina. Aquí no estamos hablando de la religión falsa que a través de los siglos le ha sido útil a Satanás, pero Satanás está incompleto con su religión falsa. La gente va a una iglesia y se postra delante de una imagen de la Virgen, de Cristo, de un santo, La Biblia dijo, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas. O sea, eso no es de Dios, es del enemigo, de Satanás. Pero la gente no va y se inclina ante la imagen de Satanás y le adora. No, Satanás se tiene que disfrazar detrás de un santo, de una virgen, de un concepto de la religión falsa para arrastrar a las personas en contra de la verdad y en pos de la mentira. El objetivo de Satanás es crear su propia religión. Por eso habíamos visto que la falsa trinidad satánica, el dragón, el anticristo y el falso profeta, levantan una imagen propia, la imagen de la bestia, y se exige adoración a la imagen de la bestia. En este tiempo, todas las imágenes desaparecen. La única imagen a la que se puede adorar es la imagen de Satanás. Ese es el objetivo de Satanás. Ahora se está valiendo de la falsa religión para apartar a las personas de la verdad. La falsa religión provoca que el ser humano se vuelca en mentiras y de esa forma se aleja de la verdad. Dejan el camino de Dios para irse con otras formas que no pertenecen a Dios. Entonces, todo esto a Satanás ahora le sirve, porque no puede hacer otra cosa. Satanás no ha llegado el tiempo que va a imponer su religión única mundial. Ahora se empieza a ver todo eso. El ecumenismo busca eso. El ecumenismo es, ¿por qué tenemos que estar divididos las religiones del mundo? Vamos a unirnos. A veces se dice, es que el Dios de unos y de otros es el mismo, solo que unos los llaman de una manera y otros lo llaman de otra. Sí, claro, es el mismo, pero ese no es el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el omnisciente, el Dios de la Biblia, no es ese Dios. Es cierto, el Dios de todas esas religiones es el mismo, es Satanás. Pero no se identifica así como Satanás. No se identifica de esa manera. Pero el objetivo de Satanás es crear su propia religión, donde la gente le adoren a él.
le llamen a Él por su nombre. Esa es la intención, eso es lo que ocurrirá en ese imperio único mundial. Cuando Satanás se hace con el control de las naciones del mundo, ahora va a tener la fuerza para imponer también su propia religión, su propia visión de su deidad y que todo el mundo lo adore. Ya hemos hablado de eso. Con grandes palabras y grandes señales y prodigios engañará al mundo entero. Les va a ofrecer al mundo eternidad y paz y prosperidad y todo eso, todo con mentiras, con engaño, pero el mundo se va a dejar seducir por la bestia y se van a olvidar de todas las otras formas de religiosas que tenían y se van a poner a adorarle a él. Entonces, en ese momento, cuando Roma, Babilonia, esa falsa religión, ya no le sirve más a Satanás, simplemente la quita de en medio, la elimina. Ese espíritu de maldad en este mundo siempre ha existido. Repito, no es una cuestión espiritual de Satanás yendo contra Satanás. Eso es lo que Jesús enseñó allí en aquella ocasión cuando echaba fuera demonios. No estamos hablando de Satanás yendo contra él. Estamos hablando de un reino de las tinieblas, un reino de maldad, al cual aquel que pertenece no tiene garantías de que le van a defender, no tiene garantías de que su Dios va a ser bondadoso con él. No, Satanás no ama a sus seguidores. Satanás se usa de sus seguidores. Satanás no defiende a los suyos. Satanás mira a ver qué puede aprovechar de los suyos. Y cuando uno de los suyos no le sirve, lo desecha. Ese es el espíritu del maligno. Solo piensa en sí mismo. ¿Crees que Satanás recompensa a sus demonios? ¿Crees que Satanás les va a dar posiciones de honor a los que le sirven? Seguro que todos habéis escuchado ese concepto de vender el alma al diablo. Lo habéis escuchado, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la idea? ¿Es real eso de vender el alma al diablo? Bueno, en cierta medida sí. Quizás no en plan peliculero, así como a veces se puede ver en una película, ¿no? Sí, porque este vendió el alma al diablo, hizo un pacto, se le apareció el diablo y tal. Bueno, ese formato así peliculero a lo mejor no, pero sí que es cierto que si tú le rindes pleitesía, si tú dices que vas a adorar a Satanás y que él va a ser tu Dios, pues es evidente que entras en un pacto con Satanás. He sabido que ha habido gente que hicieron ese pacto y que se hicieron famosos. Hay grupos de música que se hicieron famosísimos, cantantes que triunfaron y se enriquecieron, pero siempre existe esa leyenda, ¿no?, de que al final todos ellos terminaron pagando con sus propias vidas. Bueno, no sé en todos los casos que eso sea verdad o sea mentira, pero lo que sí que es cierto, la Biblia nos lo enseña, es que si tú te rindes al servicio de Satanás, bueno, puede ser que haya un tiempo en el que recibas riquezas y poder y fama y gloria, pero no es porque Satanás lo está recompensando, ni mucho menos. Es porque Satanás tiene propósitos y su finalidad es él mismo. Él no piensa en los demás, él no ama a los demás, él no cuida de los suyos. Satanás se aprovecha de los suyos. Eso es lo que le hace totalmente opuesto a Dios. Entre Dios y Satanás todo es lo opuesto. Satanás ama tanto a los suyos que se da totalmente por ellos. Satanás no ama a los suyos en absoluto, no se da en absoluto por ellos, saca todo lo que puede de ellos. Dios es generoso. Dios nos da todo. Si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Satanás no da nada. Satanás lo que da es porque le interesa y después se lo va a cobrar cuatruplicado. O sea, Satanás es todo lo opuesto a Dios. Dios viene al hombre, al ser humano,
con todo su amor, un amor inmenso, el amor ágape. Satanás busca sus propios intereses. Cuando su falsa religión ya no le es más útil, pues simplemente la elimina, la quita de en medio. Y ahí hay una situación simbólica, física, real, pero de una forma simbólica que abarca todo lo que ha representado Roma y Babilonia. Porque toda esa falsa religión, en este instante del fin, desaparecerá del mundo. Satanás ya no va a permitir que nadie adore más a esta imagen o que sigan más a este Dios que se llama así. En este tiempo, Satanás impone su figura, su imagen, como el único Dios verdadero. De ahí que lo que se dicta es que solamente podrán adorar a la imagen de Satanás y a lo que representa a Satanás mismo, al dragón, a su imagen, a la bestia, y cualquiera que no esté dispuesto a adorarla, dice la Biblia que será muerto, morirá como mártir. La aceptación de la marca de la bestia es el reconocimiento a su señorío sobre cada hombre, cada mujer, cada ser habitante del planeta. Y todo lo que representó la falsa religión a través de los tiempos, en ese momento ya es destruido. A Satanás ya no le sirve. Ahora ya tiene su propia religión. Ahora el mundo le adora a él. Ahora el mundo ya le llama por su nombre. El dragón y la bestia ya tienen identidad. Ya no se tienen que disfrazar detrás de las muchas religiones que aparecen en este mundo. Entonces esa religión mundial desaparece, es destruida, pero la destrucción se materializa en la ciudad. ¿Será Babilonia que será reconstruida o será Roma? Vaticano, Roma, no sé, pero se habla de una destrucción física, un lugar geográfico, porque se habla de que el humo de su incendio dice que sube hasta la altura y lo ven desde lejos, dice ahí más adelante. Será destruida con fuego por los ejércitos mismos de Satanás, de la bestia. Dice que la quemarán. Dice que el humo de su incendio se ve desde lejos. Dice que parándose desde lejos, en el versículo 10, parándose lejos por el temor de su tormento. Cuando leemos todo esto, sin duda, cuando esto se ha leído a través de los siglos, igual no se entendía. Pero hoy en día, ¿tú qué entiendes? Cuando oyes de una ciudad que sea destruida por fuego y que es mejor verla desde lejos por miedo al tormento que en ella hay, por temor de su tormento, parándose de lejos por temor a su tormento. ¿Qué cosas hay hoy en día que puedan destruir una ciudad entera con fuego y que no solo por el fuego, sino el tormento que produce, la muerte que produce, tienes que mirarlo cuanto más lejos mejor? ¿Qué es lo que os sugiere eso? ¿Qué tipo de arma de destrucción? Ya os estoy dando muchas pistas. ¿Qué tipo de arma de destrucción masiva? Las bombas atómicas, las armas nucleares provocan eso. Cuando en un lugar hay una explosión nuclear, pues la misma explosión, todo lo que produce en el instante de esa explosión, todo lo que produce es fuego. La destrucción principal viene por fuego, viene por un fuego intensísimo, abrasador, es capaz de fundir todos los metales. Y si leemos un poco más, vamos a leer todos los versículos que dice, porque ahí se está haciendo una descripción de todo esto. Vamos a leer del 12 al 19. Ya hemos leído el 10, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su destrucción. Se anota, la destrucción viene repentinamente. En las guerras antiguas, cuando la Biblia se escribe, las ciudades eran destruidas, pero eran destruidas por las batallas, con las catapultas, en bombardeos, incendios. Aquí se nos habla de una destrucción muy rápida, repentina, dice en una hora. Se nos habla de que es destruida con fuego y de que la destrucción produce temor a la gente que prefieren verlo desde lejos por su tormento. Versículo 12.
mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Toda la codicia del ser humano, de comprar, vender, enriquecerse, todo eso desaparece cuando viene esta destrucción. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. ¿Por qué tanto afán para conseguir los tesoros del mundo? En un instante todo esto se perderá. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. ¿Notas cómo insiste el texto? De lejos se para la gente a contemplar el humo que sube de la destrucción de la ciudad de Babilonia. Nadie se acerca por temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! La destrucción de la ciudad y en lo que esa ciudad representaba en esa religión universal. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos viendo el humo de su incendio. Dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! ¿Te das cuenta? ¿Qué se os viene a vuestras cabezas cuando leéis esto? Una ciudad que representa la riqueza y la extensión universal de esa falsa religión. Una ciudad llena de riquezas, de oro, de piedras preciosas, de todo. ¿Te imaginas, por ejemplo, que uno de los grandes museos del mundo, el Louvre, por ejemplo, el Prado aquí en Madrid, o el Museo Vaticano, con todo lo que hay en Ciudad del Vaticano, sean destruidos por una detonación nuclear? ¡Qué pérdida inmensa!, ¿no? Cuando la gran biblioteca de Alejandría fue destruida y quemada, el mundo entero se horrorizó con los grandes tesoros que se quemaron allí dentro. En ese caso no eran tesoros de oro, piedras preciosas y cosas parecidas, sino la literatura, libros antiquísimos de todo tipo de ciencias, de enseñanzas. Si una de estas ciudades que os he mencionado fuese destruida por completo, imagínate, el mundo lamentaría por la gran pérdida de vidas humanas y de lo que contiene esos lugares, ¿verdad? ¿Qué te sugiere? Una ciudad destruida en un breve espacio de tiempo, como una hora, por fuego, que el humo de su incendio se ve desde kilómetros y kilómetros, porque dice ahí que todos los que estaban en las naves, todos los pilotos, los marineros, los que trabajan en el mar, se paraban desde lejos, o sea, desde cientos de kilómetros se ve el humo de su incendio. ¿Tienes en tu mente la imagen de una detonación nuclear, una bomba atómica? ¿El hongo nuclear? El hongo nuclear se puede ver a kilómetros y kilómetros de distancia. Sin duda lo que se está describiendo aquí en Apocalipsis es una descripción que encaja a la perfección con la destrucción de una ciudad por una bomba nuclear. Y después ese mantener la distancia, verlo de lejos por miedo a su tormento, la radiación. Una altísima temperatura que provoca ese incendio, la onda expansiva, provoca a continuación los fuertes vientos huracanados con las altísimas temperaturas provocan toda esa destrucción, pero después la propia radiación es mortífera, es ese tormento que describe ahí. Radiación nuclear inicial, la altísima temperatura
Se eleva la presión hasta tal punto, dentro del radio de detonación todo se desintegran las cosas y la radiación va después en todas las direcciones. Rayos alfa, beta y gamma se extienden por todas partes. En una detonación nuclear hay un pulso electromagnético, esos son los rayos gamma, que genera una corriente de alto voltaje sobre las antenas, las vías férreas, todos los conductos y aparatos electrónicos, etcétera, etcétera. Ahí se funden las cosas, todo es tremendo. Eso sería el pulso electromagnético. Después hay un pulso térmico, que es ese fuego, ese calor, es una bola de fuego que se expande. El aire circundante absorbe toda la energía en forma de rayos X y la irradia en forma de luz cegadora y de un intensísimo calor. Si has visto por televisión en algún documental ensayos nucleares, o en una película o algo así, habrás visto que la gente, los militares, eso que a muchos kilómetros de distancia van a observar la detonación, tienen que proteger sus ojos con unas gafas especiales porque ese pulso térmico provoca todas estas reacciones, esa bola de fuego, que ese aire circundante es absorbido por la energía en forma de rayos X y esto se irradia en esa especie de luz que ciega a cualquiera que esté mirando. Una bomba de 20 megatones, por ejemplo, produciría una intensa luz sobre unos 20 segundos y causaría quemaduras de segundo grado en personas que estuviesen a una distancia de 45 kilómetros. La onda de choque es otra de las reacciones de una bomba atómica. La onda de choque es la explosión, todas las explosiones provocan esa onda de choque. Cuanto más cerca del punto cero del impacto, el fuego, el calor es más intenso, ese fuego se va disipando y esa onda de choque es mucho más potente que una explosión normal de otro tipo de explosivos. Pero esta onda de choque de una bomba nuclear no empuja, lo que hace más bien es estrujar. Imagínate el caso de los edificios. Los edificios se vuelven polvo, porque la onda de choque de una explosión nuclear, en lugar de empujar, lo que hace es como aplastar, provoca desintegración. En un radio de unos 20 kilómetros, en el caso de una bomba de 20 megatones, solamente quedarían escombros, polvo, todo sería destruido, no quedaría absolutamente nada en pie, no quedaría absolutamente ninguna edificación, nada que se mantuviese en pie. La primera lluvia radioactiva de esa bomba supuestamente de 20 megatones estaría cayendo a cientos o a miles de kilómetros. Seguramente todos recordáis allá en la década de los 70, 80, no recuerdo la fecha exactamente, el accidente en la central nuclear del Chernobyl, en Rusia, que seguramente si tú miras por internet puedes ver mapas de cómo se extendió la radioactividad. Y según las corrientes de los vientos y eso, pues verás en el mapa cómo la radioactividad se extendió casi por todo el mundo. Solo que claro, cuanto más te alejas del epicentro, pues la radioactividad ya pierde más potencia, pero la radioactividad se extiende, va por todas partes. En este caso de una bomba de 20 megatones, el cráter que se produciría tendría una dimensión de unos 183 metros de profundidad. Y dentro de esa bola de fuego en los kilómetros más cercanos a la explosión, ese fuego evaporaría absolutamente todo lo que hubiese. Los metales se fundirían, las piedras se reducirían a polvo, todo sería desintegrado. Los materiales radioactivos se elevan en el hongo nuclear, esa especie de columna de nubo y de polvo, de todo que crea esa especie de hongo, pues se llama así por eso el hongo nuclear, y todo eso que se eleva en el aire, que es material radioactivo, después va a ir cayendo durante las próximas 24 horas, va a ir cayendo en forma de cenizas, de polvo.
Una explosión nuclear provoca incendios en masa fuera de ese radio inicial. El radio de actividad liberada es grandísimo. Los materiales elevados hasta la troposfera, llega hasta las partes más altas de la atmósfera. Se quedan en esa capa de la atmósfera, se quedan muchos de esos materiales, impidiendo que la luz del Sol penetre a la Tierra, creando lo que se conoce como un invierno nuclear. Un invierno nuclear pone pausa, hace que cese la fotosíntesis de las plantas. Eso reduce el oxígeno en el aire que respiramos. La capa de ozono que rodea el planeta se destruye. O sea, es todo una catástrofe mundial. Tú sabes que el uso de bombas atómicas contra personas solamente se ha utilizado una vez en el mundo, y fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos arrojaron 2 bombas contra territorio de Japón. La primera bomba cayó sobre Hiroshima, una ciudad de Japón, y la segunda bomba nuclear fue arrojada en Nagasaki unos días después. Estados Unidos buscaba la rendición de Japón. Y el mundo entero quedó horrorizado con lo que esta nueva fuente de destrucción era capaz de hacer. Las bombas atómicas elevaron el horror hasta los cielos de ver lo que el hombre ha sido capaz de crear. Los propios soldados que pilotaban el Enola Gay, el avión que arroja la bomba atómica, ellos sabían que llevaban un cargamento especial, era secreto, no sabían bien lo que iban a provocar. Sabían que era una bomba especial, sabían que el bombardeo ese iba a ser crucial para el desenvolupamiento de la guerra. Y cuando ellos arrojan la bomba y a lo lejos, como está describiendo aquí Apocalipsis, ven el hongo nuclear y ven esa onda expansiva en el suelo, ven lo que han hecho ellos mismos. Ahí pasaron a la historia algunas frases que quedaron registradas diciendo: Dios mío, ¿qué es lo que hemos hecho? O sea, ellos mismos quedaron horrorizados, no eran conscientes de lo que iban a provocar. Y bueno, desde entonces el mundo no ha sido vuelto a ser testigo del uso de armas de destrucción masiva para matar gente. Pero sí se han hecho muchos ensayos, se han tirado muchas bombas atómicas en el mundo y ha habido una gran amenaza constante. Lo que se conoce como la Guerra Fría, que fue una guerra, como dice el nombre, fría, no se entró en un conflicto armado en el que se lanzaron bombas, pero sí fue un tiempo de muchísima tensión entre los dos grandes pactos que dominaban el mundo, la OTAN y el Pacto de Varsovia, Estados Unidos y Rusia, con todos sus aliados cada uno. La carrera armamentística estalla después de eso, de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos son los primeros que poseen bombas atómicas, pero evidentemente todos los países buscan eso. De hecho, en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la carrera para construir la bomba nuclear, la bomba atómica, fue algo que los alemanes estuvieron a punto de conseguir. Hitler estuvo a punto de tener bombas nucleares. Si la guerra se hubiese prolongado más tiempo, muy posiblemente Hitler hubiese dispuesto de bombas atómicas. ¿Te imaginas lo que podría haber pasado si Hitler hubiese tenido bombas atómicas? Hitler tenía en Alemania, tenía científicos trabajando contrarreloj para construir la bomba atómica. Einstein, que es uno de los científicos que establece las bases para poder construir la bomba atómica, él huyó de Alemania, termina viviendo en los Estados Unidos, y sin duda todos esos pequeños detalles tienen que ver en cómo la historia de la humanidad ha ido desarrollándose y cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Los rusos, al poco después de la Segunda Guerra Mundial, ya disponen de bombas nucleares. Todos recordaréis la crisis de los misiles de Cuba, porque los rusos llevaban
un cargamento de bombas atómicas en barcos que se dirigían a Cuba, iban a establecer esos misiles en Cuba. Desde Rusia, en ese tiempo, los misiles no podían alcanzar Estados Unidos y los de Estados Unidos no podían alcanzar Rusia, entonces la intención de Rusia era colocar misiles en Cuba. Desde Cuba sí se alcanzaba a Estados Unidos con armas nucleares. Y evidentemente los norteamericanos, cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy era el que estaba en el poder, pues no iban a tolerar, no iban a permitir que esos misiles llegasen a territorio de Cuba. Entonces hubo mucha tensión, estuvo a punto de estallar la guerra entre Estados Unidos y Rusia, porque Estados Unidos no iba a permitir que pasasen desde una línea imaginaria, no iban a permitir que pasasen, y les advirtieron: si cruzan de esa línea atacaremos. Entonces hubo mucha tensión y al final los barcos se dieron la vuelta y se marcharon, no llegaron a Cuba con las armas nucleares. Ahí estábamos comenzando con esa Guerra Fría, esa carrera armamentística que se convirtió en un despropósito, un sinsentido, donde era a ver quién tenía más bombas atómicas. Los americanos tenían no sé cuántos cientos de bombas atómicas, los rusos: nosotros vamos a construir más. Pues nosotros hacemos más que vosotros. Y llegó un momento en el que en el planeta Tierra había tantas bombas atómicas como para destruir la Tierra entera unas cuantas de cientos de veces por completo. Yo me acuerdo en los años 80, cuando España estábamos al margen y se hizo un referéndum para decidir si España entraba en la OTAN. Y al final entramos en la OTAN. Pero los que se oponían a eso, el argumento era ese, que meternos en la OTAN era ponernos en el punto de mira, era convertirnos en un blanco en Europa de los misiles soviéticos. Y me acuerdo que aquí en una plaza de Valls, los opositores a que España participase en la OTAN dibujaron un mapa mundi en el suelo y colocaron misiles nucleares en todas las bases que se conocía que habían, los de la Unión Soviética de un color, los de la OTAN en otro color. La OTAN tenía bases en Francia, en la parte de Alemania Occidental, en Inglaterra, en todos los países occidentales. Tenían bases con misiles apuntando hacia Rusia. La Unión Soviética tenía misiles en todas sus ciudades, de todos sus países aliados, apuntando a todas las bases de los misiles. Si España entraba en la OTAN, nos convertíamos en uno de los objetivos también para ser atacados. Hubo momentos en ese tiempo de la Guerra Fría de una gran tensión. Momentos en los que la guerra estuvo a punto, a segundos de estallar más de una vez, pero muchas veces a punto, porque había una gran tensión. O sea, ordenar el lanzamiento de los misiles era cuestión de apretar un botón o hacer una llamada. Y no se llegó a la guerra por el miedo, porque esa guerra hubiese sido la destrucción total. No habría habido ganadores, pero a la vez generaba una gran tensión, porque el que apretase primero el botón es el que tenía alguna posibilidad más. ¿Entiendes? Entonces era algo muy tenso. Era algo que generaba una tensión de 24 horas al día. Estaba todo... Bueno, no pasó nada porque sin duda no era el tiempo. Dios no permitió. Porque, repito, se estuvo a segundos de que la guerra explotase, estallase, una guerra nuclear que habría puesto fin a la humanidad y al planeta. Pero no era el tiempo de Dios, así que Dios impidió que eso ocurriese y ahí la cosa fue pasando, se relajó. Sigue habiendo un gran armamento nuclear en el mundo. Además hay nuevos países con investigaciones nucleares y queriendo desarrollar sus potenciales nucleares, y países muy peligrosos. Uno de ellos Irán, otro de ellos Corea del Norte, peligrosísimos, con bombas nucleares. En fin, la tensión parece que se suavizó, la Guerra Fría ya es cosa de la historia, pero la amenaza nuclear sigue estando por ahí.
Y otra cosa es que el material nuclear, el material radiactivo no se destruye. La radioactividad queda por siglos y siglos y siglos, generaciones. ¿Qué es lo que hacen con todos esos misiles obsoletos que ya no sirven? Bueno, los sepultan bajo capas de hormigón para impedir que la radiación salga y los dejan ahí sarcófagos de hormigón de cientos de metros de espesor para contener toda esa radioactividad. El otro día leía una noticia que en Chernóbil, el reactor se sepultó sobre toneladas y toneladas de hormigón, se quedó ahí, y los científicos estaban observando que dentro de ese sarcófago de hormigón se estaba produciendo una alteración en la actividad y no sabían bien por qué. No sabían por qué, pero es una amenaza. O sea, Chernóbil estamos hablando de 40 años atrás, no sé, más o menos. Y es un lugar que, estábamos viendo un documental de que a veces el gobierno ruso permite que algunos documentalistas de televisión vayan para hacer reportajes en Chernóbil, pero tienen el tiempo limitado. Estaba escuchando a un periodista que hicieron uno de estos documentales en los que decía, claro, la grabación ahí era distinto a lo que estamos acostumbrados, porque teníamos, no sé si dijo, 9 o 10 minutos. Es lo máximo que podíamos estar sin exponernos a un riesgo grave por contaminación radioactiva. Entonces teníamos que llegar, grabar y irnos. O sea, no podía ser eso de que vamos a hacer otra toma que esta no ha quedado del todo bien. Dice, y teníamos una tensión enorme porque sabíamos que no teníamos solamente una oportunidad de grabar y marcharnos. O sea, así están las cosas por Chernóbil y por otros lugares del mundo. Babilonia y lo que representa será destruida cuando a Satanás ya no le sirva más, porque ya tendrá su propia religión y el mundo le adorará a él. Queridos, lo vamos a dejar aquí porque se nos ha hecho la hora, es tiempo de terminar y mañana seguiremos si Dios lo permite. Mañana es domingo, así que por la mañana estaremos disfrutando de nuestro culto, como todos los domingos. Yo estoy aquí en casa, estaré, porque el domingo pasado estuve en Cunit, la iglesia de nuestros queridos hermanos. Hacía tiempo que me habían invitado a predicar y al final pues tuvimos que ir por allá y nos gozamos con ellos. Disfrutamos mucho cuando podemos compartir con otros hermanos. El pastor Fran, su esposa, disfrutamos mucho en la comunión. Pero mañana vuelvo a estar en casa, que echo de menos ahí cuando me voy, echo de menos a los de casita y a todos vosotros que os conectáis en directo también. Así que mañana estaremos ahí, alabando a Dios, predicando su palabra, disfrutando de este tiempo especial unos con otros. Y bueno, espero que nos veamos por la mañana a las 11 y por la noche a las 9 en un nuevo estudio, si Dios quiere, si Dios lo permite. Así que un fuerte abrazo, queridos hermanos, y si Dios nos lo permite, mañana nos volvemos a ver.